Bien, vamos a comenzar. Bien, ¿qué son los signos? Es una manifestación objetiva de un estado o proceso patológico. Esta manifestación tiene que ser medible, tiene que ser observable. ¿Cuáles son los signos más comunes? Cuando nosotros vamos al doctor, nos preguntan si hemos tenido fiebre y lo miden con un termómetro. O en el sarampión aparecen, ¿verdad? Ciertos brotes en la piel. O incluso cuando una persona se autolesiona, ¿sí? Se realiza cortes, ¿verdad? En los brazos, en las piernas, en el estómago. Pero también se puede producir cuando una persona en estado psicótico, es decir, cuando no hay contacto con la realidad, se lesiona, ¿sí? Y en realidad no siente el dolor como tal, ¿sí? Que correspondería a la imagen inferior izquierda. Bien, ¿qué es el síntoma? El síntoma es una manifestación de carácter subjetivo. Se va a referir a las manifestaciones que no podemos observar y estos poseen mayor frecuencia en la psicopatología. Entonces, los signos nosotros vamos a poder observar, medir, ¿sí? Tener una constancia, pero en los síntomas el paciente nos va a referir qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está experimentando. Por ejemplo, en las alucinaciones, aquí en la imagen inferior se representa a una alucinación auditiva. Entonces, no podemos ver las alucinaciones, no podemos medir las alucinaciones que el paciente está experimentando, pero nos lo va a compartir por medio de la palabra, del discurso. Bien, por otro lado, ¿qué es el síndrome? El síndrome va a ser una combinación, es decir, una suma de signos y síntomas, signos objetivos, observables, medibles, y síntomas subjetivos referidos por el paciente, que van a aparecer en un determinado cuadro psicopatológico, ¿sí? Está delimitado. Aunque no necesariamente tiene que darse la correspondencia entre un determinado síndrome y un mismo cuadro, ya que un determinado conjunto de signos y síntomas se puede dar en cuadros diferentes. Bien. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos el síndrome de Down, que es la trisomía en el cromosoma 21. Entonces, ¿cuáles son los signos que nosotros vamos a ver? Por ejemplo, las personas que padecen de este síndrome tienen una cabeza pequeña, su cara es redondeada, poseen epicanto, la hendidura palpebral oblicua, ¿sí? Las alteraciones en la morfología de las orejas, de los ojos, la boca pequeña, la lengua más grande, ¿sí? Entonces, estos signos nosotros podemos observarlos. Los síntomas serían aquellos que nos refieran sus familiares, sus allegados. Le cuesta aprender, hay un retraso en el lenguaje, ¿sí? O qué es lo que está sintiendo la persona misma. Siento que no puedo manejar las cosas delicadas porque las rompo, ¿sí? Pero también tenemos el síndrome de burnout o también conocido como el de fatiga laboral. Entonces, vamos a comenzar a observar los signos, por ejemplo, los bostezos, el mal humor, los gritos, ¿sí? Conductas agresivas, pero también se van a ver acompañados de síntomas, ¿sí? Síntomas, por ejemplo, el paciente nos podría referir que se siente tan cansado que no da más, que cualquier información que entra ya no puede procesarlo, que ya no lo entiende, ¿sí? Bien, entonces estos signos y síntomas han sido estudiados previamente, han sido delimitados, ¿sí? Si presentan dolor de cabeza, conducta agresiva, falta de atención, falta de concentración, ¿qué es síndrome de burnout? Entonces, lo hemos estudiado previamente para poder clasificar, ¿sí? Para poder así tener un conjunto de síndromes y poder actuar en función a ello. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre síndrome, trastorno y enfermedad? En primer lugar, tenemos que recordar que salud, ¿sí? El antónimo de enfermedad es el estado de bienestar, ¿sí?
físico, emocional, cognitivo, pero es un estado de bienestar en la persona, ¿sí? Entonces, recordando esa pequeña palabra, vamos a comenzar. El síndrome, como habíamos dicho, es un conjunto de signos y síntomas que ya han sido estudiados, ya han sido identificados previamente y poseen una forma típica de manifestarse, ¿no? Signos y síntomas es igual a síndrome de burnout. ¿Cómo se va a manifestar? Bien, un síndrome, al ser esencialmente un conjunto de síntomas, ¿sí? No tiene por qué tener una causa conocida. Si bien, por ejemplo, en el síndrome de Down la causa sería la trisomía en el cromosoma 21, en el síndrome de burnout o en el síndrome de alienación parental, puede ser que no haya una causa conocida, una causa definida, ¿sí? Una causa específica para que se desarrolle el síndrome. Entonces, algunos síndromes pueden ser la manifestación de una enfermedad, pero otros no. ¿Ya? Las causas pueden ser biológicas, pueden ser sociales, pueden ser interpersonales, ¿sí? No sabemos. Va a depender del síndrome. Bien, por otro lado, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad, ¿sí? Va a señalar, es justamente la ruptura de este estado de bienestar y va a señalar una relación de causalidad. Entonces, tenemos causas concretas. Yo me baño a las 12 de la noche en la terraza y se desencadena, se manifiesta de cierta manera, resfrío, fiebre, dolor de cabeza, ¿sí? Entonces en la enfermedad hay una causa concreta, hay una etiología, es decir, un origen, ¿ya? De que falte este estado de bienestar. Y el último punto es el trastorno. ¿Qué es el trastorno? Es una alteración del estado de salud normal, que puede deberse o no a una enfermedad, ¿sí? Es una alteración. Entonces, un trastorno mental, que nosotros lo estudiamos en psicopatología, puede ser entendido como un cambio desadaptativo, ¿sí? Y que va a afectar a los procesos mentales. Entonces, este cambio con terapia, ¿sí? Con intervención psicoterapéutica, puede remitir, puede parar. Entonces, muchas veces el término trastorno se va a utilizar en aquellos casos en los que las causas no estén muy claras y las posibles alteraciones anatómicas con las que está asociado pueden ser a la vez causa o consecuencia suya. Entonces, recapitulamos: síndrome, conjunto de signos y síntomas que han sido estudiados previamente, que se han identificado previamente y que se van a manifestar de una forma típica. Su etiología no es común en todos los pacientes, ¿ya? Enfermedad es la ruptura del estado de bienestar, el quiebre, y hay una relación de causalidad. Hay una causa concreta para esta falta de salud. Y el trastorno va a ser una alteración del estado de salud normal, una alteración, ¿sí? Y las causas tampoco están muy definidas, pero tampoco se sabe si las alteraciones que se vayan a producir puedan ser causa o consecuencia del trastorno, ¿ya?